vamos a hablar acerca de lo que es el teísmo y vamos a mencionar también su contraponente, que sería el ateísmo. Empezamos entonces mencionando acerca de lo que es el teísmo. Voy a presentar el PowerPoint y así comenzamos. Muy bien, ahí tenemos la presentación y vamos a mencionar acerca del teísmo, que el teísmo es el resultado de la razón. ¿Por qué de la razón? Porque el hombre va viendo la naturaleza, va viendo todo el universo y se pregunta quién lo hizo, cuál es el origen de la vida, cuál es el origen del universo, va preguntándose, ¿no? Vamos a decir que el teísmo no está circunscrito al cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, no solamente los cristianos creen en Dios, también aquellos que no creen en Cristo y aún no han abierto su palabra, creen que existe un Dios. Y vamos a ver las diferentes razones por las que creen esto. Pero déjame citarte en primer lugar lo siguiente. Este es de un teólogo llamado Guillermo Cook. Él dice lo siguiente: hay un Dios, es sin igual ni paralelo, su grandeza no es probatoria de su verdad, pero la hace digna de ser investigado. Guillermo Cook habla acerca de esto pensando en el teísmo, es decir, podemos ver el universo, podemos ver todo esto y no podemos dejar de preguntarnos que hay un Dios. Hay un Dios y ese Dios, dice Cook, es sin igual, que no hay nada que se compare con ese Dios. ¿Por qué lo dice? Por toda la grandeza. Ve el universo infinito y dice, no puede ser que alguien tan pequeño haya hecho esto o que esto haya existido por sí solo. Si alguien lo creó, tiene que ser alguien que es singular, que no tiene paralelos, que debe ser grande, grandísimo. Ahora, eso es lo que les impulsa a los teístas a investigar quién es ese creador, quién es ese Dios. Podemos mencionar entonces que el teísmo es el resultado de la razón. Es de lo que el hombre va investigando y al final de la investigación concluye que hay un Dios. El teísmo, como ven ahí en la pantalla, se divide en dos. En un teísmo natural, que proviene de la razón, y en un teísmo bíblico, que viene de la fuente que es la palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha revelado. Ahora, el teísmo natural mira la creación y sobre la creación y el universo va confrontándose. El inconverso es confrontado con efectos que apuntan a una causa. Como dije, mira el universo y se pregunta quién lo hizo. Ve la vida y dice cómo se originó la vida. Ve el diseño y se pregunta quién es el diseñador. Eso hace el teísta natural, que como dijimos, aquí no está circunscrito en el cristianismo, es decir, vemos gente que no es creyente, que sostiene esto. Sin embargo, también tenemos al teísmo bíblico. Obviamente ahí estamos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Los que creemos en Dios y vemos esa revelación en su palabra. Aún el creyente es confrontado con toda la revelación bíblica que tenemos. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: la razón y la revelación nos dice ¿qué cosa? Que Dios existe. La razón y la revelación nos dicen que Dios existe. Y esto conforma lo que llamamos la teología propia. Fíjate, el resultado de la razón más la revelación es la teología propia. Y nos dice que Dios existe. Pero Dios mismo es la fuente de estas dos cosas. Dios es la fuente de la razón y Dios la fuente de la revelación. Es decir, Dios mismo, como dijimos al inicio, en la primera sesión, Dios quiere ser conocido y por eso Él se revela a nosotros. Vamos a ver entonces ahí una frase más para que puedan leerlo. Dice, la afirmación que hay un Dios introduce la causa de todas las cosas y revela al diseñador de todo el diseño. El Dios que ha creado la naturaleza
y ha inspirado la Biblia es la única explicación satisfactoria del universo. Es decir, cuando nosotros afirmamos que existe un Dios, lo que nosotros estamos diciendo es que Él es la causa de todas las cosas. Y eso nos revela a un diseñador de todas las cosas. A aquel que ha creado la naturaleza, también nos ha inspirado su palabra. Y Él es la única explicación satisfactoria del universo. Porque podemos mencionar a los que hablábamos al inicio de los ateos, pero ninguna de sus explicaciones puede realmente satisfacernos. Te voy a leer una cita de Schaffer. Lo puedes encontrar en la Teología Sistemática de Schaffer en el tomo 1, la página 142, en el segundo párrafo. Y dice lo siguiente, esta es una cita de Harris. Desde la perspectiva de la filosofía del teísmo, dice lo siguiente: el teísmo es la meta final de toda investigación silenciosamente efectiva en aquellos que externamente lo niegan. Lo que está diciendo Harris es, ningún ateo puede negar la existencia de Dios si ve el universo. Si puede contemplar el universo, si puede estudiar el universo, no hay razón de no aceptar la existencia de un diseñador. También vamos a ver aquí, dentro de lo que es el teísmo, lo que llamamos el teísmo bíblico. Y dentro del teísmo bíblico vamos a estudiar lo que es la teología propia. ¿Qué es la teología propia? Habíamos dicho que la teología propia estudia en forma particular a la persona de Dios y la persona trina, es decir, lo que llamamos la Trinidad. Nos referimos entonces, voy a citar lo siguiente, que es la expresión moderna que designa la materia que investiga lo que puede conocerse de la existencia, las personas y las características del Dios Trino, muy aparte de sus obras. Así que la teología propia comprende, en primer lugar, lo que es el teísmo bíblico, es decir, ese conocimiento que tenemos de Dios por medio de su revelación, que es la Biblia, y este otro concepto importante, este otro tema importante de la persona de Dios, que es el trinitarismo, acerca de las tres personas de Dios. Así que vamos a entrarnos a este teísmo en primer lugar, teísmo natural. ¿Y qué nos dice el teísmo natural? Fíjate que acá hay varios argumentos del teísmo natural. En primer lugar, hablando acerca de la existencia de Dios, tenemos el primer argumento religioso. ¿Qué quiere decir este argumento religioso? Bueno, aquellos dicen, bueno, mira, si tú estudias todas las culturas en cualquier parte del mundo, vas a encontrar que el ser humano siempre ha creído en un ser superior. Los animistas, los panteístas, todas las culturas en cualquier parte del mundo han creído en Dios. Algo sorprendente enseñando esta materia de antropología cultural. Yo pude ver que de pronto aún las culturas derivaron después en un politeísmo, pero el origen de ese politeísmo en primer lugar fue un monoteísmo. Hay una fuerte corriente de antropólogos y que han estudiado este tema y misionólogos, ¿verdad? Que han estudiado esto en las culturas, que antes de ver todo este politeísmo que hay, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la cultura azteca o la cultura inca o aún en India, ¿verdad? Puede verse muy por detrás, muy en su origen, que existió un monoteísmo. Eso lo pueden estudiar ahí más adelante. Vamos a ver entonces que este argumento religioso nos dice que el hombre puede ver el universo y puede ver por un instinto religioso natural que existe, que ese universo fue creado por un Dios. Ese es el argumento religioso. Pero también tenemos el argumento cosmológico. Cosmos es mundo. Y aquí viene la frase ex nihili nihil fit. Está en latín, que significa de la nada, nada puede surgir. Esto es el axioma universal. De la nada, nada puede surgir. Y sabes,
Esto tiene que ver con este principio de causa universal. Todo tuvo un principio y esa causa tuvo que haberlo producido. Esa primera causa, esa causa eterna, esa causa autosuficiente y esa causa tiene que haber sido increada y por lo tanto esa causa es Dios. Este es un argumento interesante, ¿verdad? Porque podemos ver que a través de este principio de causa universal, podemos responder que quien hizo todo esto, el increado, ¿verdad? Es Dios. Pero también existe el argumento teleológico, perdón, no teológico, teleológico. Esta palabra significa perfecto. ¿Y qué es lo que sostiene este argumento o este argumento? Lo que sostiene es que hay una perfección en el universo. Tú puedes ver la naturaleza. Alguien dijo que no existe un copo de nieve igual a otro, ¿verdad? Son únicos. Puedes ver el diseño de la mariposa, el vuelo de una mariposa tan perfecta. Puedes ver el universo, todos los planetas alineados y moviéndose en movimientos invisibles, ¿verdad? Y armoniosos. Ves todo el universo y tú dices, esa perfección nos tiene que llevar, o mejor dicho, esa perfección es probatoria de que existe un ser inteligente y ese ser es Dios, un Dios personal. Vamos a ir a la escritura, vamos a ver que este argumento tiene un sentido bíblico también. Podemos ir al Salmos 19, versículo 2, y tú puedes abrir tu Biblia, por favor, y dice, un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Perdón, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hay una descripción impresionante aquí de ese universo tan perfecto que es como dice, una razón probatoria de que existe un Dios inteligente, un ser inteligente y por lo tanto un Dios personal.